Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. La oleada de incendios en San Luis Potosí cobró ya su primera víctima. Una maestra jubilada de 55 años murió por aspiración de monóxido de carbono en el municipio de Tamuín cuando intentaba apagar las llamas que consumían una parcela de su propiedad. Los siniestros avivados por fuertes vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora afectan a 27 de los 58 municipios potosinos, principalmente los ayuntamientos de Ciudad Valles, Lagunillas y Santa Catarina en la Huasteca. Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional activó ya el plan DN3 de auxilio a la población, mientras que el gobierno del estado ha pedido declarar a los municipios afectados como zona en emergencia y solicitó la colaboración de los estados de Querétaro, Coahuila y Nuevo León para sofocar las llamas. Mientras tanto, más de 350 pobladores de distintas comunidades han sido desalojados mientras unos 1.500 brigadistas de los 3 niveles de gobierno combaten el fuego, y esto obviamente pues se debe principalmente a las altas temperaturas que han imperado en gran parte de la República Mexicana. Esto a pesar también del fuerte frío que se ha sentido también en amplias zonas del territorio nacional. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, y el director general de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala, realizaron ya un sobrevuelo por las zonas afectadas por estos incendios allá en San Luis Potosí, acompañados por el gobernador Fernando Toranzo. Y mire, por instrucciones del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, un grupo de bomberos capitalinos partió también a San Luis Potosí para ayudar en las labores de combate a los incendios, particularmente en Ciudad Valles. Además, Mancera Espinosa ordenó habilitar centros de acopio en las estaciones de bomberos aquí en la Ciudad de México y también en el Zócalo capitalino, a fin de recabar alimentos no perecederos y otros productos como cubrebocas, suero y agua embotellada para apoyar a los potosinos. Y miren, otros asuntos, el gobierno de Guerrero cedió a las presiones de los maestros disidentes y firmó un acuerdo con los inconformes para terminar con el paro de labores que mantenían desde el 25 de febrero pasado y la liberación también de los edificios del gobierno que habían tomado. Entre los acuerdos se encuentran diversas propuestas de reforma a la Ley Estatal de Educación, como la creación del Instituto de Evaluación Estatal Autónomo de Guerrero, que coadyuvará con las autoridades educativas federales en materia de evaluación, y por supuesto también entró en vigor el acuerdo para que pues se les pague el dinero que se les había retenido por no presentarse a dar clases, y esto obviamente también fue consecuencia de la toma de la carretera, de la autopista del Sol y de la carretera libre hacia Acapulco, que hicieron a la altura de Chilpancingo los maestros el viernes por más de 9 horas, ocasionando cualquier cantidad de problemas de tránsito vehicular a lo largo de esta autopista, de la carretera libre, insisto, problemas que se dieron incluso o que alcanzaron incluso el sur de la capital de la República Mexicana. Miles de automovilistas varados en esta autopista sin poderse hacer ni para atrás ni para adelante, y bueno, pues con estas medidas de presión los maestros de Guerrero, bueno, pues lograron que el gobierno, ¿no? Pues les devolviera este dinero que les había retenido por no presentarse a trabajar, no por otra cosa, porque no se presentaron a trabajar, nada más por eso. Y bueno, pues con esta medida de presión lograron que se les devolviera ese dinero, y bueno, pues están negociando con el gobierno de Guerrero. Por cierto que el viernes el mismo gobernador Ángel Aguirre había señalado que bueno, pues la fuerza pública tendría que haber intervenido para liberar estas vialidades, lo cual no ocurrió. Y bueno, pues por cierto que un grupo de profesores instaló un campamento en los 2 carriles de la calle Circunvalación, donde se ubica la sede de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, en donde permanecerán hasta que los diputados locales aprueben la iniciativa que hoy enviará el gobernador del estado. Y bueno, pues en ese sentido habrá que estar muy pendientes, porque bueno, pues la semana es corta en realidad, ¿no? Las actividades se estarían acabando el miércoles a más tardar, se atraviesa el jueves y el viernes santo, y vamos a ver de qué manera procesa el Congreso Estatal de Guerrero la iniciativa enviada por el gobernador a fin de terminar con los amagos de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Por supuesto, los profesores también se comprometieron a reponer el tiempo que no dieron clases. Qué buenas gentes, por supuesto, y así cumplir con el plan de estudios para este ciclo escolar, pero esto será hasta el próximo 8 de abril, porque claro, por supuesto, tienen que gozar de unas muy, pero muy, muy merecidas vacaciones.
Y otra de las graciosas concesiones que el gobierno estatal otorgó a los maestros, por supuesto, como ya se lo decía yo, es el pago por esta primera quincena de marzo que les había sido descontado a los paristas, lo que originó que este pasado viernes, bueno, pues se bloqueara por espacio de 9 horas la autopista del Sol. Para compensar a los vacacionistas afectados que visitan el puerto, los hoteleros les regalaron una noche de estancia, mientras que los restauranteros les aplican descuentos en sus consumos. Y es que tampoco les quedó de otra, porque ya a raíz de este bloqueo del viernes, bueno, pues cualquier cantidad también de turistas habían perdido sus reservaciones. Entonces, bueno, pues no les quedaba otra más que regresarse o ver de qué manera se arreglaban con los hoteleros, con los restauranteros. Y bueno, pues a ellos no les quedó también de otra más que ceder ante esta situación que se presentó debido al bloqueo de los maestros. En otros asuntos, la reforma en materia de telecomunicaciones fue resultado de la negociación y el acuerdo plural, no de la imposición, aseguró el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones. Afirmó también que no se legisló a favor o en contra de nadie, ni tampoco en busca del aplauso, y anticipó que los diputados mantendrán en el futuro con la misma ética con la que se logró aprobar el proyecto. Y sería deseable que en el Senado se dieran modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que no fueron consensuadas para mejorar la propuesta. Así opinó por su parte el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín. Confió en que los senadores tendrán la sensibilidad necesaria para que la iniciativa transite rápidamente luego de un debate de altura, sostuvo el senador panista. Y el comisionado nacional de seguridad, el doctor Manuel Mondragón y Calf, tomó protesta a los 10 integrantes del Consejo Federal de Desarrollo Policial, que será el máximo órgano de decisión al interior de la Policía Federal. La ceremonia se realizó en el centro de mando en Iztapalapa ante más de 400 mandos de la corporación. Y mire, desafortunadamente en distintos puntos del país se vivió un violento fin de semana que dejó alrededor de 45 muertos. En Oaxaca emboscaron y asesinaron al alcalde de San Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista, junto con el policía municipal Policarpo Remigio Rojas, cuando circulaban por inmediaciones del municipio de Juxtlahuaca. La delegación de la PGR en el estado ayudará en las investigaciones del caso debido a que en el lugar del ataque se hallaron casquillos percutidos de rifle de asalto AK-47, conocidos como los cuernos de chivo, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues destacar también que este munícipe fue emboscado, prácticamente fue asesinado a mansalva. En Michoacán ya han sido identificados 5 de los 7 hombres que fueron ejecutados y cuyos cadáveres fueron dejados en sillas en una glorieta en Uruapan con mensajes adheridos al cuerpo. 3 de las víctimas eran limpiaparabrisas, otra era cortador de aguacate y una más jornalero. En Marabatío encontraron también los cadáveres de 2 jóvenes con el tiro de gracia y también con un mensaje. En Morelos murieron cuando menos 11 personas en hechos por separado, mientras que en Guerrero 7 agentes de la Policía Federal fueron asesinados en un bar de Ciudad Altamirano. En tanto, un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Policía Federal dejaron como resultado 5 personas muertas en Huatusco, Veracruz. Efectivos de la Armada capturan en Durango a Humberto Rodríguez Coronel, alias El Canelo, jefe regional del Cártel del Pacífico y sobrino del fallecido capo Ignacio Nacho Coronel. Junto con este sujeto fueron detenidos 4 de sus cómplices, entre ellos su hermano César Alejandro Rodríguez Coronel, alias El Boch. Ellos están acusados de secuestro, desapariciones forzadas, distribución de estupefacientes y trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Detienen al expresidente municipal de Tapachula y ex candidato a gobernador de Chiapas por el PAN, Emanuel Nibón González, por presunto desvío de recursos y supuestos actos de corrupción. Según el actual alcalde de Tapachula, Samuel Chacón, el exfuncionario dejó las arcas con solo 5 pesos y 22 centavos, además de una deuda por 504 millones de pesos. Nibón González fue llevado a Tuxtla Gutiérrez, donde rindió su declaración preparatoria. Y bueno, pues desafortunadamente esta situación se ha replicado en otros municipios, no solamente de Chiapas, sino de diversos estados del país. El hecho de que, bueno, pues las arcas estén totalmente vacías y los municipios endeudados. Y la Ciudad de México se sumó a la 7ª edición de la Hora del Planeta.
apagando el pasado sábado el alumbrado del Ángel de la Independencia, del Monumento a la Revolución, de las fuentes de la Alameda Central, así como la iluminación de la Plaza Tlaxcuaque y de la Fuente de Petróleos de las 20:30 a las 21:30 horas de la noche. Alrededor del orbe, miles de monumentos y edificios icónicos como las torres Petronas, la Ópera de Sydney, la Puerta de Brandenburgo y el edificio Empire State también apagaron sus luces para sumarse a la iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza. Y esto, bueno, pues para generar conciencia sobre la importancia de realizar acciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y sumarse al llamado para combatir el calentamiento global. Y debido a obras en el sistema Cutzamala, se realizará un corte en el suministro de agua del 28 al 30 de marzo próximo, que afectará a 10 delegaciones del Distrito Federal y a 13 municipios del Estado de México. Obras que, bueno, pues se vienen ya realizando cada año desde hace algunos atrás. Y por supuesto ya también iniciaron los ritos de Semana Santa con la ceremonia del Domingo de Ramos. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, aseveró que la Pasión de Cristo es una realidad que hoy por hoy viven muchas personas que padecen pobreza, enfermedad, soledad y violencia, entre otros flagelos. Y muchos otros repiten en su historia personal los injustos juicios contra Jesús, con falsas acusaciones y sentencias condenatorias, no solo de los jueces, sino de todos aquellos que forman opinión pública. Mientras tanto, en Iztapalapa se reportó saldo blanco en la primera jornada de la 170 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, a la que asistieron unas 15,000 personas. El Papa Francisco pidió a los católicos jamás acostumbrarse al mal ni tampoco creer en las palabras del diablo, cuyo objetivo, dijo, es convencerles que nada pueden hacer contra la violencia, la corrupción, la injusticia y sus propios pecados. El pontífice también condenó la sed de poder y la corrupción durante la misa por la festividad del Domingo de Ramos, que presidió por primera vez y que abre los ritos litúrgicos de la Semana Santa. Ante más de 200,000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco confirmó que asistirá del 23 al 28 de julio a la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Río de Janeiro, en Brasil. Al término, el sumo pontífice recorrió en un vehículo descubierto la plaza, acarició a niños y saludó a los fieles. Y también en un hecho inédito en la historia moderna de la Iglesia Católica, dos papas se reunieron este sábado. Y es que, bueno, pues Francisco visitó al Papa Emérito Benedicto XVI en la residencia de Castel Gandolfo para reflexionar sobre los pendientes y los problemas que vive el Vaticano. Y de esta manera, bueno, pues convivió el Papa Emérito, el que renunció al cargo, y el Papa en funciones, quien fue electo por el Colegio Cardenalicio. En otros asuntos, más de 900 alcaldes de Estados Unidos promueven una campaña de acción nacional para exigir que tras su receso de 2 semanas, el Congreso vote medidas para mejorar el control de las armas. La coalición bipartidista encabezada por los alcaldes de Nueva York, Michael Bloomberg, y de Boston, Thomas Menino, busca movilizar a la opinión pública para que se restablezca una ley federal que prohíba pues los rifles de asalto y otras medidas para frenar la violencia generada por las armas allá en Estados Unidos. Por otro lado, mire usted, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mantiene un promedio diario, escuche usted, de 300 inmigrantes recluidos bajo total aislamiento. Esto según datos oficiales difundidos por el periódico The New York Times. Casi la mitad de ellos permanecen aislados durante 15 días o más, rebasando el periodo de tiempo que expertos psiquiátricos consideran que la persona puede caer en riesgo de daño mental severo. De acuerdo con el rotativo, esa dependencia mantiene un promedio de 35 detenidos segregados por 75 días o más. Imagínese usted encerrado en un medio de total aislamiento, quién sabe bajo qué tipo de tortura psicológica, quién sabe si con alimento suficiente. Por esos señores de inmigración allá en Estados Unidos, 300 inmigrantes recluidos bajo total aislamiento en promedio al día por estos señores. El secretario de Estado norteamericano John Kerry efectuó este domingo una visita sorpresa a Irak,
durante la cual expresó su preocupación por la eventualidad de que aviones iraníes pudieran atravesar el espacio aéreo iraquí con destino a Siria. Luego de reunirse con el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, el jefe de la diplomacia estadounidense alertó del riesgo que supone para Irak la falta de inspección de esos aviones iraníes, cargados con equipamiento militar y combatientes. John Kerry llegó hoy también a Kabul en una visita no anunciada destinada a reafirmar el compromiso de Estados Unidos con Afganistán. Y los principales candidatos para las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 14 de abril, el mandatario encargado Nicolás Maduro y el líder opositor Enrique Capriles, se acusaron mutuamente de sembrar el odio en el país y ambos pidieron a Dios que los libere de la maldad del otro. Maduro incluso rezó junto a sus partidarios un Padre Nuestro por la memoria del presidente fallecido Hugo Chávez y aseguró que dentro de 3 semanas el pueblo revolucionario dará una paliza al opositor candidato de la burguesía. Así las cosas allá en Venezuela. Y bueno, Enrique Capriles por su parte aseguró que derrotará al abanderado oficialista con la verdad y criticó a quienes gobiernan actualmente Venezuela por intentar utilizar la muerte y la imagen de Chávez para tratar de quedarse aferrados en el poder en lugar de buscar solución a los problemas de los venezolanos. Eso en Venezuela. Y ahora nos vamos hasta Europa porque en Francia los opositores a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo hicieron una nueva demostración de fuerza con una manifestación en París que según sus cálculos reunió a 1.4 millones de personas, cifras que la policía rebajó a unas 300,000. Se trata de la tercera gran manifestación contra este proyecto de ley impulsado por el presidente francés François Hollande y aprobado en una primera lectura por los diputados el pasado 12 de febrero. Y mire, yo no sé si fueron 1.4 millones o 300,000. El hecho es que sí se vieron bastantes en las imágenes que se difundieron a nivel internacional en una manifestación que a final de cuentas, bueno, pues terminó con algunos conatos de violencia. Y Chipre alcanzó un acuerdo con sus socios de la zona euro y la troika de acreedores internacionales sobre el plan de rescate de 10,000 millones de euros para evitar la bancarrota en las próximas horas. Esto luego de más de 10 horas de reuniones a puerta cerrada en Bruselas. El presidente chipriota, Nikos Anastasidis, pues la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional pactaron el financiamiento de la isla mediterránea. El acuerdo prevé que el Banco de Chipre, el mayor banco del país mediterráneo, se salve de ser liquidado, mientras que la segunda mayor entidad financiera chipriota, el Laiki Bank, será reestructurado. Los grandes depositantes sufrirán fuertes quitas, sin embargo, quienes tengan depósitos de menos de 100,000 euros no serán objetos de impuesto. Menos mal, ¿no? Si no, imagínense cómo estarían las cosas.